Lo seguí a Edward durante 7 años convenciéndolo de gastar una pequeña fortuna. Más tarde, cuando iba a comprometerse, me dio a elegir entre tomar el dinero e irme o convertirme en su amante. No elegí ninguna de las dos opciones, me fui sin más, ni siquiera toqué ese costoso acuerdo de separación, solo le pedí una promesa. Sin importar qué dificultad enfrentara en el futuro. Solo con venir a buscarlo él tendría que echarme una mano. Años después, un heredero adinerado y bastante influyente se fijó en mí y no dejaba de acosarme. Sin otra opción, marqué el número de Edward. ¿Por qué tienes que rechazarlo? Al otro lado del teléfono el hombre parecía de buen humor. ¿No te gusta? Suspiré. Ya estoy casada. Hubo un silencio de 1 minuto en la línea. Apreté el teléfono con fuerza, solo podía escuchar la respiración profunda del hombre. ¿Cuándo fue eso? Edward habló con un tono sereno, cada palabra clara. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Y acaso alguien avisa a su antiguo patrocinador cuando se casa? Me reí con ironía. Hace poco que nos registramos, nos conocimos en una cita arreglada. Estas pequeñeces no me atreví a molestarte. Otra vez el silencio se hizo presente. Edward con indiferencia pronunció 3 palabras: allá veo. Entre el bullicio del ambiente se escucharon unos pocos clics distraídos. La tapa del encendedor se abría y cerraba repetidamente con brusquedad. Bajé la mirada hacia la punta de mis zapatos sin atreverme a decir nada. Esta llamada es realmente inoportuna. Han pasado tantos años desde que rompimos. Yo ya estoy casada y él tiene a alguien nuevo a su lado. Si no fuera porque Isaac se ha pasado de la raya, no habría querido molestar su vida de nuevo. Isaac es un conocido libertino en la ciudad de S. Apenas pasados los 20 años vivía sumida en el libertinaje y la anarquía. Nos habíamos visto una vez en una cena de amigos. Arqueó las cejas con la mirada perdida en mi rostro. Al terminar la reunión, el asistente de Isaac me entregó con una sonrisa la tarjeta de la habitación. Lo rechacé de inmediato con un gesto firme, pero Isaac pareció interpretar mi rechazo como un juego de coqueteo. Durante 3 meses se apostaba cada día a la hora de salida frente a mi oficina con un ramo de flores y haciendo un escándalo. Le mandé a decir por intermediarios contacto que ya estaba casada y que dejara de molestarme. Pero él fue a peor, incluso llegó a pedirme que fuera a trabajar como su secretaria. Las habladurías son temibles. Si esto continúa así, ni siquiera podré conservar mi trabajo. Al pensar en esto no pude evitar decir: la familia de Isaac es dueña de minas y además tiene conexiones en el bajo mundo. Solo tú puedes hacerle frente. ¿Que yo le haga frente? Edward me preguntó con indiferencia. Olivia, ¿y tu marido se murió o qué? Mi mente se quedó en blanco por un instante. Respondí con incomodidad: él es como yo, una persona común y corriente sin ningún talento especial. Al otro lado de la línea se escuchó una risa fría como de burla. Por más que Isaac alardee de su poder, no deja de ser el hijo rico de una ciudad de tercera categoría. Este nivel ni siquiera le permite rozar el círculo de Edward. Edward es de tercera generación, criado en la capital con raíces puras y linaje impecable. No le falta ni poder ni riqueza. Muchas de las figuras importantes a ojos de otros no son más que hormigas ante él. Me mordí el labio a punto de hablar. La voz suave de la mujer llegó primero a sus oídos. Edward, ¿con quién estás hablando por teléfono? Edward mintió sin el más mínimo titubeo: un socio de negocios. Era evidente que la mujer no le creía y su tono tenía un dejo de capricho. Déjame verlo. No seas traviesa, la reprendió suavemente con una indulgencia indescriptible. Colgué el teléfono con nerviosismo, sintiendo un frío helado en manos y pies. Dominique estaba de viaje de negocios y no sabía nada sobre lo de Isaac. Así que cuando me llamó para preguntarme si había tenido algún problema estos días, me soné la nariz y forcé una sonrisa. Todo bien, ¿qué podría pasar? La voz de Dominique era clara y serena, tan tranquila y estable como siempre. Si hay algún problema, dime de inmediato, yo lo resolveré. El corazón se me encogió. En el baño del restaurante me tapé los ojos. Dominique era solo un trabajador común y corriente que se esforzaba diligentemente. ¿Qué podría resolver él frente a los poderosos? Solo recibirás daño, le recordé que descansara temprano. No esperaba que mis palabras salieran entrecortadas por la emoción. Al otro lado de la línea el hombre contuvo la respiración y su tono se volvió frío. Olivia, ¿qué ha pasado? Colgué el teléfono apresuradamente. Isaac conspiró con mi jefe para organizarme una cena con malas intenciones. Pensé que solo era para discutir una colaboración importante, pero al llegar descubrí que la parte contratante era Isaac. Con mis colegas presentes no podía darme el lujo de marcharme caprichosamente en ese momento. Supongo que le resultó divertido verme sentarme con aire de resignación. Isaac me miró descaradamente con una expresión que insinuaba su confianza en lograr lo que deseaba. Durante la segunda mitad de la cena siguió sirviéndome alcohol con discreta insistencia. Cuando la reunión estaba por terminar encontré la oportunidad de escabullirme del restaurante, pero alguien me agarró de la muñeca y me arrastró contra su pecho. ¿De verdad crees que puedes escapar de mi control? La voz burlona del hombre resonó sobre mí. Acarició mi rostro con una sonrisa juguetona, el rabillo de sus ojos alzado con frivolidad. Fruncí el ceño a punto de reprenderlo para que me soltara. De pronto un potente haz de luz me impactó, casi cegándome. Un Bentley discreto y elegante se detuvo abruptamente bloqueando el camino. La ventanilla trasera se bajó revelando un rostro ligeramente frío. Al encontrarme con la mirada de Edward mi rostro palideció. Ese día, después de la llamada, ya no albergaba esperanzas de que él me ayudara. ¿Cómo es que apareció de repente en la ciudad S? Respiré hondo y levanté el brazo sorprendida de lo fácil que fue liberarme de Isaac. Se quedó paralizado en su lugar con la lengua trabada. Tío abuelo. Isaac me pidió disculpas. Dijo de mala gana: señorita Olivia, fui un sapo que quiso comerse un cisne, no me atreveré a molestarte nunca más. Al decir esto miró con cautela a Edward. Este levantó los párpados y le devolvió la mirada en silencio.
El rostro de Isaac palideció y puso cara de llorón. Tío segundo, de verdad no sabía que era tu mujer. Si lo hubiera sabido ni con 10 valentías me habría atrevido a tocarla. Tosí ligeramente y aclaré, antes lo era pero ahora ya nos hemos separado. Edward me miró pero no dijo nada. Tras un largo silencio volvió la cabeza con frialdad. Aún no te has largado. Isaac se marchó cabizbajo. La temperatura dentro del coche seguía bajando. No pude evitar estremecerme. Edward me lanzó su chaqueta sin más. Hoy me vestí fresca, llevo un top de tirantes. A Edward no le gusta que lleve ropa que deje los brazos al descubierto. Él tiene una obsesión posesiva con mi cuerpo. En mis recuerdos sus nudillos fríos presionaban mi cuerpo centímetro a centímetro mientras su voz salía fina como si la exprimiera entre los dientes. Aquí, aquí y aquí. Esa mano larga y esbelta se curvó bruscamente y yo gemí suavemente. Con calma dijo, todo es mío, no dejes que otros lo vean, mucho menos que lo toquen. Quien lo toque morirá. Tosí suavemente, entonces yo también me voy. Edward bajó sus largas pestañas como si no hubiera escuchado lo que dije. Tras un largo silencio me miró con calma. ¿Dónde vives? Te llevo de vuelta. Hice un gesto de negación con la mano. No es necesario, puedo volver en metro, es muy conveniente. Edward guardó silencio por un instante y esbozó una fría sonrisa. ¿Me tienes miedo? Me quedé atónita y él se burló. No soy Isaac, no soy tan bajo como para meterme con una mujer casada. Es cierto, Edward siempre ha sido exigente. De lo contrario, cuando estuvo conmigo no habría sido su primera vez. Ya casi tengo 30 años, ¿cómo podría competir con todas esas jovencitas? Tampoco me comparo con Eva, que es su igual en estatus y procedencia. No es probable que aún sienta algo por mí. Incluso si fuera cierto sería más bien el hastío después de haberme cansado. Hubo un tiempo en que ingenuamente creí que Edward me amaba. Desde que a los 18 años me escapé de casa y él me llevó de vuelta a esa mansión. Él me protegió para que mis padres adictos no me encontraran, me envió a estudiar a prestigiosas escuelas en el extranjero, me dio un generoso subsidio mensual y me crió como a una joven de alta sociedad. Todos estos años al menos ha costado una pequeña fortuna. Edward nunca mencionó una palabra al respecto frente a mí. Su identidad es delicada, no es fácil para él viajar al extranjero, pero siempre viene a verme. Un vuelo de varias decenas de horas lo deja agotado, pero aún así hace un esfuerzo por preguntarme cómo estoy y si tengo suficiente dinero. Le he preguntado por qué es tan bueno conmigo. Los amigos de Edward también tienen amantes, pero ellos solo les arrojan algo de dinero y no invertirían tanto tiempo y energía en ellos. Edward sonrió y dijo con claridad, eres una mascota que recogí, por supuesto que te cuidaré con esmero. Más tarde, al recordar estas palabras, de repente lo comprendí. La relación entre nosotros, él ya había dado la respuesta desde el principio. Yo solo era una mascota que podía mantener a su lado, desechar o incluso tener dos al mismo tiempo. Eduardo claramente no quería perderme. Después de asistir al banquete de compromiso de Eva por la mañana, se sentó frente a mí sin siquiera cambiarse de ropa. Nuestra relación continúa como siempre, no tienes que preocuparte. Mi voz tembló ligeramente, como siempre. Eduardo respondió con frialdad y serenidad, ella no vendrá a molestarnos. Si no quieres, dijo levantando ligeramente las cejas sin mostrar el más mínimo atisbo de nostalgia, también puedes irte con 10 millones de dólares. Cerré los ojos por un momento y dije que lo pensaría. En realidad no había mucho que considerar, todos tenemos nuestros límites y yo no podía convertirme en la amante. Solo necesitaba una noche para asimilarlo, para hacerle creer que la decisión de dejarlo no había sido fácil para mí. Unos cuantos amigos entrometidos vieron la noticia del compromiso y esa misma noche lo llamaron para preguntarle qué había hecho conmigo. Edward contestó la llamada frente a mí sin ningún reparo, su muñeca pálida y fría, depende de ella, a mí me da igual. ¿Qué importa si la quiero o no? Bajó la mirada y soltó una risa baja, solo es un juguete. Edward me llevó a casa. La presión a su alrededor se calmó, ya no era tan aguda y fría como antes. ¿Cómo se te ocurrió casarte? La mirada de Edward se posó brevemente en mi rostro. No eras tú la que dijo que jamás pensaba casarse en esta vida. Eran solo palabras duras dichas en el momento de la ruptura. Sonreí tranquilamente, en ese entonces no imaginé que encontraría a alguien que me gustaría tanto, probablemente era el famoso destino verdadero del que hablan. En realidad Dominique y yo no nos conocimos en una cita arreglada. En aquel momento me transfirieron de trabajo y estuve bajo la supervisión de Dominique durante unos meses. Era el superior más competente que había conocido, con un trato social exquisito y una fuerte capacidad de ejecución, logrando gestionar con gran orden un pequeño equipo formado temporalmente. Su actitud desenvuelta y natural daba la impresión de que había nacido para liderar, creándome la ilusión de que él y Edward eran en cierto modo del mismo tipo de persona. Soy una persona que valora mucho la apariencia. Los rasgos de Dominique eran refinados y discretos y cuando me miraba con atención era como una cálida y suave brisa. Al verlo por primera vez me recordó a Edward. Edward también era considerado un apuesto hombre en el círculo. Su atractivo tenía un filo como el viento gélido del invierno, cargado de estalactitas de hielo que penetraba hasta los huesos. Era exactamente mi tipo de apariencia. Así que también me gustó en silencio durante muchos años. Pero ¿quién dice que solo se puede amar a una persona en la vida? Dominique es soltero, sin compromiso, de una familia de clase media y sin influencias. Sin influencias está bien, es un hombre a mi alcance. Por el rabillo del ojo las venas del brazo de Edward sobre el volante se marcaban ligeramente. Él soltó una risa fría. ¿De qué sirve una relación legítima a un hombre común que no puede protegerte? Hasta un tipo como Isaac puede molestarte cuando quiera. Olivia, divórciate de él inmediatamente, no sigas cometiendo errores. Me quedé atónita al escucharlo. Divorciarme. Edward me miró fijamente y repitió, divórciate, no es más que un inútil que no te merece. ¿A quién está llamando inútil? Le lancé una mirada furiosa. Edward bajó la mirada con un dejo de arrogancia. Después del divorcio yo. El teléfono vibró interrumpiendo sus palabras. Acababa de recordar que aún no le había devuelto la llamada a Dominique.
Tan pronto como mi dedo tocó la pantalla mi muñeca fue agarrada con fuerza. La mirada de Edward se posó en la pantalla del llamante y se estremeció visiblemente. Dominic, ¿cómo tiene su número? Yo desconcertada respondí, es mi esposo, por supuesto que tengo su número. Al terminar de hablar miré tardíamente a Edward, cuyo rostro mostraba una expresión extremadamente sombría. ¿Cómo es que él conocía a Dominic? Vacilé por un segundo, pero aún así frente a Edward contesté la llamada con naturalidad y un tono alegre. Cariño, ¿qué pasa? Estaba trabajando horas extras y me sentía mal, pero ya estoy mejor, no te preocupes. De repente Edward agarró mi antebrazo y el teléfono cayó con un golpe seco sobre el volante. Le lancé una mirada furiosa, pero noté que apretaba los labios mientras activaba el altavoz. Unos segundos después la voz serena de Dominic salió del auricular. Me lo imaginaba. Susurró. Olivia, tienes que confiar en mí, pase lo que pase, tengo la capacidad de ayudarte a resolverlo. Me reí. Por supuesto que confío en ti. El teléfono de Edward vibró. Cuando colgué él contestó la llamada con expresión impasible. Habla. Un murmullo confuso surgió del auricular y sentí un nudo en el estómago. Era la voz de Isaac. Tío, eres demasiado cruel, todo esto por una mujer así me tratas. Edward frunció el ceño. ¿Cómo te he perjudicado? Deja las cosas claras. Isaac se quejó con resentimiento. Acabo de recibir una notificación, de repente no me aprueban los permisos de explotación para varias minas que mi familia tenía contratadas y los clientes con los que siempre trabajábamos establemente ahora quieren cancelarlos. Contratos de golpe. De pronto Edward soltó una risa burlona. Si miras por toda la ciudad de S, ¿quién más que tú tiene tanto poder? No será el de la familia Louis. ¿Qué haría ese en la ciudad de S? Eduardo dijo con frialdad. Alguien de arriba se encargará de ti, aguántalo. La voz de Isaac sonaba como si estuviera a punto de llorar. No, tío, ahora solo tú puedes salvar a mi familia. Si no tienes capacidad y aún así te atreves a tocar a la esposa de otro, te lo mereces. Después de colgar el teléfono, Eduardo permaneció en silencio. Su rostro apuesto mostraba una expresión extraña entre una sonrisa irónica y un atisbo de ira. Lo miré con curiosidad. ¿Conoces a Dominic? Él soltó una risa burlona. ¿A cuál te refieres? ¿A ese inútil de tu marido o al heredero del grupo Dominiquez valorado en cientos de miles de millones? El heredero del grupo Dominiquez valorado en cientos de miles de millones. ¿Cómo se le ocurrió eso? Me sobresalté y agité las manos. Lo entendiste mal, olvídalo, como si no hubiera preguntado. Edward soltó una risa baja. Cuando volvió a alzar la mirada hacia mí había un destello de lástima en sus ojos. Olivia, te han engañado. Creo que Edward debe estar loco. Dijo que Dominic, el heredero del grupo Dominic, vale cientos de miles de millones. Mira, ¿es este el marido del que hablas? Edward me mostró una foto. Era una selfie de él y Dominic. Los dos estaban sentados en un submarino con el torso desnudo rodeados de 4 o 5 rubias, todas con cuerpos espectaculares. Éramos compañeros en Harvard y teníamos una buena relación. Edward dijo con calma. Esta foto fue tomada en una isla privada en Hawái. Tanto la isla como el yate eran regalos del patriarca de la familia Lu para su cumpleaños número 18. Nuestros estatus sociales coinciden y ambos amamos divertirnos. Pasamos mucho tiempo juntos. Tengo muchas fotos similares a esta. Solo tenía 18 años. Bajé la mirada y seguí contemplando ese rostro una y otra vez. Su rostro excesivamente delicado tenía mechas húmedas cayendo sobre la frente con un aire de galante desenfado. El hombre con una sonrisa burlona en los labios levantó con descaro la barbilla de la rubia. Sus rasgos apuestos mostraban una inocencia juvenil aún carente de la serenidad imperturbable que los años y la experiencia habían depositado en él. Era Dominic, el Dominic de sus días de juventud desenfrenada. Siempre había sido frío y sereno, despreocupado, limitándose a lanzar miradas indiferentes a las chicas hermosas. Nunca lo había visto en un momento así. Este mundo resulta tan irreal que te hace sentir aturdido. Edward frunció ligeramente el ceño e intentó agarrar mi muñeca, pero la aparté por reflejo. Sus pupilas oscuras volvieron a enfriarse. Después de graduarnos en Harvard, él regresó a su país para ocuparse de los negocios familiares mientras yo me encargaba de la transición de poder. Aquí estábamos tan ocupados, él al norte y yo al sur, que no volvimos a vernos. Diciendo esto esbozó una sonrisa irónica. Aunque te he hablado de él antes, deberías recordarlo. Lo miré desconcertada. Si lo mencionó ahora lo recuerdo. En una noche desenfrenada. Me dolía todo el cuerpo y entre sollozos lo maldije llamándolo canalla. Eduardo jugueteaba satisfecho con mi cabello y como si recordara algo se rió bajito. Tengo un amigo que se apellida Lu, es de sangre noble. Si te viera quizás sería aún más canalla que yo. Lo empujé. No trates de desviar el odio, él jamás sería tan exagerado como tú. Eduardo dijo con indiferencia. Eres demasiado ingenua, es como yo, solo que mejor fingiendo. Me dolía la cabeza como si fuera a estallar mientras repasaba mentalmente cada instante vivido con Dominic. Enamorarse, conocer a los padres, comprometerse, registrar el matrimonio. Cada paso fue tan fluido. Los padres de Dominic eran ambos profesores amables y gentiles, respetuosos el uno con el otro. Aunque supieron sobre mi situación familiar, no mostraron ningún descontento. Después de casarnos, para no interferir demasiado en nuestras vidas, ni siquiera volvió a aparecer. Pensé que era un golpe de suerte del cielo que me había permitido casarme en una buena familia y llevar una vida sencilla y feliz. Y Edward destrozó todo eso. Me dijo que los padres de Dominic habían muerto cuando él tenía 10 años. Dominic fue criado personalmente por el anciano de la familia Lu, una figura de gran poder e influencia. Lo que yo creía que eran mis suegros en realidad solo eran actores que él contrató. En cuanto a su trabajo, Edward dijo con frialdad, la familia Lu valora mucho su privacidad y mantiene sus identidades en secreto. Muy pocos los conocen, ¿verdad que ni los altos directivos de tu empresa sabían que habían contratado a una figura tan importante? Bajó la mirada hacia mí y dijo con sarcasmo, ¿en qué estás pensando? No creerás que Dominic se casó contigo ocultando su identidad porque te amaba, solo estaba jugando contigo. El viejo Lu no sabe de tu existencia, ¿verdad? Allá sigue ocupado buscándole una esposa.
Edward sonrió. Todas son de buena familia, damas refinadas. ¿Qué vas a hacer cuando llegue ese momento? Dominique regresó a casa. Al entrar percibí el tenue aroma de comida recién hecha. Dominique, con el delantal puesto, estaba agachado friendo verduras con mucha concentración. Cuando acabábamos de mudarnos juntos, ninguno de los dos sabía cocinar. Sobre todo yo. Cada vez que intentaba freír algo el aceite saltaba y me quemaba las manos dejándome ampollas alarmantes. Dominique me aplicó medicamento en las manos y suspiró resignado. De ahora en adelante yo me encargaré de cocinar en casa. También podríamos haber comido fuera y volver. Pero él dijo que solo cocinando en casa se siente la verdadera esencia de la vida cotidiana. Dejé mi bolso y en silencio lo abracé por detrás. Él apretó suavemente mi mano. Noté que estabas mal emocionalmente, así que compré el vuelo más cercano para volver. El vuelo más cercano, acabo de comprobarlo en línea, el vuelo más cercano es mañana a las 3 de la tarde. ¿Cómo regresó en avión privado? Me río para mis adentros. El marido oficinista que yo creía que era resulta ser un pez gordo que llevaba tiempo oculto, pero que pretendía al esforzarse tanto por casarse conmigo. Dejé los palillos y el tazón decidida a preguntarle en persona. Pero entonces vi un mensaje de Edward que había llegado en algún momento sin que me diera cuenta. Olivia, si te divorcias ahora mismo de Dominique, todavía te quiero. Esa breve línea hizo que su rostro lleno de seguridad en sí mismo apareciera vívidamente ante mis ojos. Guardé silencio por mucho tiempo. Levanté la vista y me encontré con la mirada de Dominique. Él me observaba en silencio, sus pupilas brillantes como jade. Después de unos segundos de mirarnos aparté la vista. Bajé la cabeza y le escribí a Edward: no me divorciaré de él. Dominique se quedó en casa acompañándome durante mucho tiempo. Pregunté a propósito cómo estaban mis suegros y él respondió sin inmutarse: están retirados en el campo jugando a cultivar la tierra, no tienes que preocuparte. Tráelos a pasar unos días aquí, los padres ya son mayores, deberían disfrutar de la vida. Dominique se rió mirándome con ojos burlones y dijo en tono sarcástico: qué suerte tengo de haberme casado con una esposa tan filial. Levantó ligeramente la comisura de los ojos y me abrazó. No hay prisa por atender a mis padres, en realidad también tengo un abuelo, cuando tengamos tiempo te llevaré a acompañarlo. Sus últimas palabras fueron casi un susurro. No las escuché, solo me acurruqué con melancolía contra su pecho. Dominique era tierno, reservado y siempre pensaba en mí, un esposo excepcionalmente perfecto. Si pudiera seguir así para siempre, podría fingir que no sé nada. Unos meses después Dominique volvió a hacer las maletas para un viaje de negocios. Le pregunté a dónde iba. Voy al extranjero a inspeccionar un proyecto para nuestro jefe. Busqué noticias sobre el grupo. Dominique lo estaba llevando a cabo una nueva colaboración con una empresa extranjera que ya se encontraba en la etapa crucial de firma del contrato. Los máximos responsables de ambas empresas debían estar presentes. No estaba allí para evaluar el programa en nombre de los líderes, él mismo era el líder. Cuando volví a ver a Edward al pie de mi edificio, por un momento me quedé aturdida. Creí que estaba viendo mal. Ese día ya le había dejado claro mi postura: no me divorciaría de Dominique. No debería haber abandonado la ciudad ese hace tiempo. Edward, con el rostro sombrío, me arrastró hasta el coche y cerró las puertas con seguro. No divorciarse, esperar a que el viejo de los Dominique te mate, dijo entre dientes. Olivia, la familia Dominique nunca te reconocerá. La señora Dominique no puede ser alguien de tu origen. Edward insistió en que viera el verdadero rostro de Dominique y, sin importar si estaba de acuerdo, me sacó del país. Dijo que después de terminar las negociaciones del proyecto, Dominique asistiría al baile organizado por los socios. Un aroma sutil flotaba en el aire mientras las prendas de vestir se rozaban suavemente. Me quedé en la penumbra observando cómo Dominique se inclinaba con una sonrisa para besar la mano de una hermosa mujer de cabello negro. Ella es la hija del socio de la empresa con un patrimonio de más de 10.000 millones y Dominique se casa con ella. Será una alianza poderosa que beneficiará enormemente a la corporación Lu. Edward me explicó con indiferencia: ellos tenían un compromiso de infancia, si no fuera porque Dominique se negaba ya se habrían casado hace mucho. En realidad tú eres la que llegó después. Hablaba sin prisa pero sin pausa, cada palabra me clavaba como un cuchillo en el corazón. Olivia. Edward me giró hacia él y se inclinó para secarme las lágrimas. La felicidad que tienes con él es falsa, no tendréis un buen final. Puedo perdonar que te hayas enamorado de otro. ¿Qué te parece si vuelves conmigo? Volver contigo para ser la amante. Escúchame bien, Edward, respiré hondo. Aunque me divorcie de Dominique, no volveré contigo, ya no me gustas. Ahora, por muy mal que esté, soy alguien con estatus reconocido, puedo mantener la conciencia limpia tanto ante la ley como ante la moral. Edward soltó una risa fría. Muy bien. Estaba a punto de relajarme cuando de repente se abalanzó sobre mí. Inclinó la cabeza y me besó con una habilidad y firmeza que delataban experiencia. Se ha vuelto loco. Usé todas mis fuerzas para morderle la lengua y luego lo empujé con violencia, abofeteándolo con rabia. Mis dedos temblaban levemente y solo entonces me di cuenta de lo que había hecho. Edward me miró con expresión sombría y de repente sus ojos se enrojecieron. Cerró los ojos por un momento y dijo con voz ronca: ya me has golpeado, deja de hacer escándalo y vuelve. Apenas terminó de hablar, un susurro apenas audible llegó desde atrás: Edward, ¿qué haces aquí? Eva, vestida con un lujoso vestido largo, me miró con el rostro sombrío. Olivia. Las dos palabras parecían haber sido exprimidas entre sus dientes. Los que estaban a mi lado notaron que algo andaba mal y poco a poco se acercaron. Dominique también estaba entre ellos. Cuando distinguió mi rostro, su expresión sonriente se ensombreció de golpe como si no pudiera creerlo. Él y la joven de cabello negro a su lado nos miraban con curiosidad. Mi marido y otra mujer estaban juntos formando realmente una pareja perfecta. Un dolor agudo me atravesó el corazón. Retiré la mirada con los ojos enrojecidos. No se pondría de mi parte, mucho menos reconocería mi identidad. Comparada con la nuera favorita de su abuelo, yo soy la que no puede ver la luz. Eva, como era de esperar, no defraudó a los espectadores.
Sin escuchar explicaciones me preguntó con los ojos enrojecidos: ¿ya te habías ido? ¿Por qué volviste para robarme a mi hombre? Edward reprendió con suavidad: ya hemos terminado, no seas irracional. Terminamos. Me quedé algo impactada cuando claramente en la llamada anterior aún había escuchado sus risas coquetas. Eva rompió a llorar. Fue por ella que terminaste conmigo, ¿verdad, Edward? No tienes corazón. El vaso que sostenía lo lanzó con fuerza hacia mí. A mi alrededor se alzaron de inmediato murmullos y comentarios mientras una tras otra miradas de desdén y desprecio se clavaban en mí, movilizándome en el sitio. Vi cómo la copa de vino estaba a punto de golpearme en el ojo. Me quedé paralizada, incapaz de reaccionar. De pronto alguien me agarró bruscamente de la muñeca. Dominique levantó la mano rápidamente y la copa de vino golpeó con fuerza contra los huesos de su mano, emitiendo un sonido cristalino. Frunció ligeramente el ceño, me sostuvo con firmeza y luego miró fríamente hacia ellos. Dices que ella tuvo un lío con Edward. Eva sintió sin pensarlo 2 veces. Exacto, ellos estaban coqueteando, conspirando juntos, incluso se estaban besando. Hace un momento lo vi con mis propios ojos. Eva. Dominique la interrumpió abruptamente, pronunciando cada palabra con claridad. Estás diciendo que mi esposa tuvo una relación inapropiada con tu exnovio, ¿es eso? El recinto quedó instantáneamente en silencio. Eva abrió los ojos desmesuradamente como si hubiera perdido la capacidad de hablar. Él soltó una risa fría. Calumniar y difamar tiene un precio, Eva, más te vale pensarlo bien antes de hablar. Quizás porque la escena era demasiado bochornosa o quizás porque la noticia del matrimonio de Dominique era demasiado importante. La multitud fue evacuada en silencio hacia otro lugar. Incluso Eva fue persuadida para irse. Solo media hora después solo quedábamos 3 personas en el lugar. Edward soltó una risa burlona. No pensé que nuestro reencuentro después de tantos años sería en una situación como esta. Arqueó una ceja. Has recogido a una mujer con la que yo he dormido. Qué pequeña coincidencia. Dominique soltó un insulto con calma. Qué coincidencia ni que nada. Engatusar a una mujer casada realmente le hace honor a nuestra alma mater. Fuiste tú quien primero me robó lo que era mío. Edward se volvió hacia mí con la mirada más oscura. Yo estuve con ella primero. Llevamos 7 años. Dominique, puedes dejar atrás esos 7 años. Dominique lo miró profundamente y tomándome de la mano salió en silencio conmigo. Los dedos que agarraban mi muñeca ejercían una presión tremenda, llena de furia, como si quisieran triturar mis huesos. Despojado de su máscara de amabilidad, me arrinconó en un lugar desierto con una presencia tan opresiva que daba miedo. Así que el exnovio del que hablabas durante 7 años era Edward. Bajé la cabeza avergonzada. Las lágrimas temblorosas resbalaron y cayeron sobre su mano como si pudieran dejar una marca. Me engañó y yo también lo engañé a él. Ambos tenemos un pasado que ocultar. ¿Divorcio? ¿Qué dices? Cerré los ojos esforzándome por contener el temblor en mi voz. Divorcio, Dominique, no importa con qué propósito te casaste conmigo. A mi lado reinaba un silencio absoluto. Dominique me miraba fijamente con emociones turbulentas reflejadas en sus ojos. Tras un largo momento soltó una risa burlona. ¿Crees que tengo alguna razón para casarme contigo? Deberías saber lo que el matrimonio significa para alguien como yo. Pronunció cada palabra con deliberación cruel y fríamente. Si solo quisiera acostarme contigo o simplemente jugar contigo, tengo 100 formas de conseguirlo. ¿Por qué arriesgaría perder la mitad de mi fortuna para casarme contigo? Me preguntó obstinadamente como si estuviera decidido a escuchar la respuesta de mis labios. Dímelo, ¿por qué exactamente? La voz se me quebró mientras negaba con la cabeza entre lágrimas. Incluso si ahora me amas, ¿qué importa? La vida es muy larga. Un matrimonio construido sobre una diferencia abismal en estatus social es un abismo que ni siquiera el amor puede salvar. La diferencia entre nosotros es demasiado grande. No me gusta este tipo de matrimonio. No soy digna de ti. Tampoco quiero que te conformes. Dominique de repente me soltó. Bajó ligeramente la mirada y sonrió con ironía. ¿Ves? Esta es la razón por la que no quería decirte la verdad. Dominique dejó de fingir por completo. Me dio una tarjeta adicional sin límite y me llevó a su casa en el extranjero. Más que una casa, era una mansión de varios miles de metros cuadrados. No puedes regresar sola a China. Aquí hay muchos centros comerciales. Ve a comprar para pasar el tiempo. Cuando termine este proyecto te llevaré de vuelta para que conozcas al viejo. No entendí. ¿Para qué quieres que conozca a tu abuelo? No debería divorciarme antes de que el viejo sepa de mi existencia. ¿Para qué dices que vamos a ver al abuelo? Dominique respiró hondo como si estuviera conteniendo su ira con una expresión que incluso parecía lastimada. Olivia, eres su nuera. Si no vas tú, ¿con quién quieres que vaya a verlo? Ante sus ojos pasó el rostro de aquella hermosa mujer de cabello negro. Apreté los labios y esbocé una sonrisa fría. La chica de la fiesta no estaba mal. He oído que a tu abuelo le cae muy bien. ¿Qué quieres que sea mi abuelastra? Dominique tomó un sorbo de agua y me lanzó una mirada gélida. Solo lo haces para fastidiarme. Tuve ganas de reír pero me contuve. Aquellos malos sentimientos de hace un momento se desvanecieron de repente. Así es Dominique, la mayor parte del tiempo estable emocionalmente, con un toque de despreocupación de vez en cuando, siempre atrapando mis emociones a tiempo. Parece que nunca me mostrará su lado afilado. ¿Por qué me miras todo el tiempo? Dominique tiró la botella al suelo sin más y alzó ligeramente una ceja. Tienes miedo de que después del divorcio no vuelvas a ver esta cara, así que quieres aprovechar ahora para mirarla más. Me quedé sin palabras por un momento. Di la vuelta para ir a la habitación de invitados, pero él me abrazó por detrás y me llevó a la cama. Las sábanas del hotel de lujo eran suaves y cálidas y esa sensación se extendía hasta mi cintura. Arqueó ligeramente la espalda rodeándome con una postura defensiva y colocó su mano sobre la arteria de mi cuello. Cariño, tengo sueño, acompáñame a dormir un rato. La voz de Dominique sonaba grave, con las pestañas semicerradas, temblando levemente como si estuviera exhausto de sueño. Se me ablandó el corazón, dejé de estar enfadada con él y extendí la mano para acariciar su suave cabello. Duerme. Dominique dormía poco y le costaba conciliar el sueño. Pero durante nuestro periodo ambiguo,
En un viaje de negocios Dominique se recostó sobre mi hombro y durmió profundamente durante 3 horas completas. Al despertar en ese estado entre sueño y vigilia me miró con expresión ausente. Hasta hoy recuerdo su adorable apariencia en ese momento. Esa astucia desapareció quedando dócil como un niño, hasta el punto de que en ese momento no pude resistir pellizcarle la mejilla, y al instante siguiente él se inclinó para besarme. Dominique tenía dificultades para dormir bien, así que cuando llegó el mensaje de Edward, no tuve corazón para despertarlo y me deslicé sigilosamente fuera de su abrazo. El mensaje de Edward era breve, solo unas pocas palabras: no quieres tu pasaporte. Maldición, después de salir del país mi pasaporte había estado en sus manos todo este tiempo. Pasaron demasiadas cosas después y se me olvidó el asunto. Manda a alguien a traérmelo o dime dónde está y enviaré a un mensajero a recogerlo. Edward dijo con indiferencia: ven a recogerlo tú misma. Quedamos junto a la fuente del jardín del hotel. Cuando bajé él ya había llegado con la cabeza gacha sin saber cuánto tiempo había estado allí parado. Me miró en silencio mientras me acercaba con cierta fatiga entre ceja y ceja. ¿Realmente lo has pensado bien? No presté atención a lo que decía y entre prisas guardé el pasaporte. Ya es tarde, mejor me voy. Edward me miró en silencio y de repente agarró mi muñeca para atraerme hacia él. El cuerpo se pegó al suyo solo por un instante, pero enseguida lo aparté conteniendo la furia con fuerza. A partir de ahora no debemos vernos a solas. Edward, no hay posibilidad de que regrese a tu lado, ni siquiera un ápice de afecto por ti. Que te vaya bien. Dicho esto me marché rápidamente. La persona detrás permaneció en silencio, inmóvil como una escultura congelada. Abro con cuidado la puerta de la suite. Quedan menos de 20 minutos. Dominique no debería despertarse, ¿verdad? La puerta se abrió sin hacer ruido. Las luces de la sala se habían apagado sin que nadie se diera cuenta. La voz fría de Dominique resonó: ¿a dónde has ido? Respondí con culpa: fui a pasear al jardín de abajo. Dominique no dijo nada, se levantó con el rostro impasible y paso a paso me acorraló contra la puerta con una tormenta de emociones en sus ojos. Era con el que paseabas, no solo paseabas sino que además hablabas muy cerca de él. Al final él sí lo había visto. Guardé silencio por un momento y confesé con honestidad: mi pasaporte está con Edward. De repente mordió mi lengua con ferocidad. Dominique es una persona gentil. Tanto en momentos como este como en la vida cotidiana es suave como el agua. Aunque es dominante, nunca me lastima. A menudo cuando veía que estaba cansada él contenía su deseo y terminaba. Pero ahora parecía haberse despojado por completo de todo disfraz. Mordisqueaba las partes más vulnerables de mi cuerpo una y otra vez hasta llenarme por completo. Me abrazaba con fuerza en una postura que parecía querer grabarse en los huesos y la sangre. Olivia, no puedes volver a verlo. Su voz temblaba y la mano que me agarraba del hombro también temblaba. No lo permitiré. Terminamos hace mucho tiempo. Intenté calmarlo desesperadamente besando su rostro atolondradamente. No hay nada entre nosotros, de verdad ya no me gusta. Enterró su rostro en mi cabello y poco a poco se calmó. Lo siento, todo es culpa mía. No supo cuánto tiempo pasó antes de que él hablara con dificultad. Solo me atreví a casarme contigo después de controlar la mayoría de las acciones de la empresa. Originalmente quería esperar un poco más hasta poder tomar el control definitivo para confesarte todo. Para entonces el viejo ya no podría usarla empresa para amenazarme. Olivia, ahora que estamos casados no hay barreras entre nosotros. No firmé ningún acuerdo prenupcial. Mi fortuna es también tuya. Estás protegida por la ley. Respiró hondo como si estuviera haciendo un gran esfuerzo por controlar sus emociones. No puedes usar esto como excusa para divorciarte de mí. Lo sé, no me divorciaré. Todo lo que dije antes fueron palabras de enojo. Prometí una y otra vez hasta que finalmente tuve que cambiar de tema. ¿Por qué viniste a la ciudad ese? Dominique cerró los ojos por un momento y dijo: me peleé con mi padre, quería obligarme a un matrimonio arreglado, me enfadé tanto que me fui, quería demostrar que puedo valerme por mí mismo sin la familia. Dominique. Me eché a reír entre lágrimas. ¿Y luego qué? Luego te encontré a ti. Dominique bajó la cabeza y besó mis párpados. Esta vez el beso fue tierno con el aroma reconfortante de la calma que llega tras la tormenta en las montañas. Me incorporé entonces cuando te gusté. No lo sé, me quedé atónita. Dominique me miró con calma. Los sentimientos se acumulan gota a gota en cada instante. Cuando me di cuenta ya no podía separarme de ti. Susurró: cuando estaba enamorado quería darte dinero, quería darte lo mejor del mundo, pero también estaba lleno de dudas sin saber qué era lo que realmente deseabas hasta el día que te escuché decir que tenías muchas ganas de probarte un vestido de novia. Olivia, te amo. Para personas como nosotros el matrimonio es lo más valioso que puedo ofrecerte. Volví a ver a Edward el día del 80º cumpleaños del anciano Lou, como la señora de la familia Dominique. Cuando Dominique me presentó ante el anciano Lou, el viejo se enfureció tanto que levantó su bastón para perseguir a este descendiente indigno. Me miró furioso: debes darme 3 nietos gordos en 2 años o te echaré de la casa. Dominique aceptó de buen humor y me susurró al oído: no le hagas caso, cuando llegue el momento solo di que yo no puedo. Le di un codazo disimuladamente. Edward se veía bastante más delgado. La línea de la mandíbula, ya de por sí bien definida, parecía ahora más afilada, proyectando una aura aún más distante. Yo y Dominique estábamos en la planta baja atendiendo a los invitados. Su mirada se abrió paso entre la marea de hombres y mujeres alcanzándome en silencio. No había traído acompañante. Eva ya se había casado por sorpresa con otro joven talento. Era una persona inteligente, sabía que no podía ofender a la familia Dominique, así que vino especialmente a disculparse conmigo y podríamos decir que enterramos el hacha de guerra. Incluso me envió una invitación a su boda. Lucía hermosa con su vestido de novia y sus ojos brillaban más al reír que al llorar. Le deseé de todo corazón felicidad y una unión duradera, que vivieran 100 años de armonía. Eva se rió: gracias, ya lo he superado.
La tapa del encendedor se abría y cerraba repetidamente con brusquedad. Ella suspiró. En realidad todavía me siento un poco resentida. Al final no me casé con el hombre que me gustó durante tantos años, pero fui yo quien lo rechazó. Tienes razón, ya no está a mi altura. En realidad hasta me da un poco de lástima, dijo Eva mirándome con una expresión indescifrable. El dolor ajeno duele. Al final él tampoco consiguió a la persona que le gustaba. Somos igual de patéticos. Yo la corregí. No le gustaba tanto como crees. ¿Cuánto afecto puede una persona llegar a sentir por una mascota? Eva negó con la cabeza. Los sentimientos son tan complejos que ni él mismo sabe distinguir si lo que siente por ti es simple posesión o amor. La noche que te fuiste se emborrachó en mi casa, lloró hasta quedarse sin voz y al despertar fingió que no pasaba nada. ¿Te ama o no? ¿Quién puede estar seguro en asuntos del corazón? Hay personas que son genios en muchos ámbitos, pero cuando se trata de amor no son más que tontos. En ese momento apareció de repente Dominique rodeándome con su brazo mientras reía. Entonces yo debo ser un genio absoluto, sin fisuras y en todos los ámbitos. Eva le lanzó una mirada fulminante. Nos miró con descontento, frunciendo levemente los labios. ¿En que soy peor que tú? ¿Por qué se enamoró de ti y no de mí? Aparte de ser bonita no tienes ningún otro mérito y aún así lograste atraer a dos hombres excepcionales. Respondí con sinceridad. Realmente no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Dominique dijo con indiferencia. ¿No has oído el dicho? El amor sigue su propio destino. Mi amada y yo somos una unión bendecida por el cielo. Volví en mí. Dominique conversaba y reía con los invitados con la mano siempre descaradamente posada en mi cintura. La copa de vino se balanceaba reflejando los ojos enrojecidos del hombre que estaba a lo lejos. Se quedó parado en el mismo lugar desolado como un perrito abandonado. ¿Quién puede estar seguro de algo como los sentimientos? Retiré la mirada y apoyé la cabeza en el hombro de Dominique.